Mo, pon una birra a los cansinos crónicos. No, a los cómicos crónicos. ¡Las almenadas arden! Cómicos Crónicos presenta ¡Conde pide auxilio! Y Rohan responderá. el único programa ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. cuyo fin no justifica que esté en los medios. ¡Corre! ¡Cesados! ¿Qué hacen ellos? La Berrea 89. Bienvenidos berreicos y berreicas a este mediodía del sábado, ¡ole de verdad! Con nuestro 38º episodio en directo. URSS, como URSS. Un momento. Hay varios dramas. Un momento. Paraliza. Para la música. Punto número 1. No soy capaz de iniciar el directo en Facebook, que eso es una cosa que a la gente no le suele dar, o sea, no le suele importar mucho. En Facebook no, en YouTube. En YouTube, perdona. Sí. Y 2, los cascos de Manu son los míos. Vaya. Oh. Entonces, claro, ya Esto, amigos y amigas de la Berrea 89, esto es Metaradio, para que vosotros sepáis cómo funciona. Bueno, es la 1:07, casi 20 de la tarde. Las 12:07 pasadas en Canarias. Sí. Y aquí estamos Fernando y yo presentando una vez más este maravilloso programa en el que vamos a hablar de Chernóbil y la energía nuclear. Nucelar, la palabra es nucelar. Vale, Homer, energía nucelar, lo tenemos claro para el resto del programa. Amigos y amigas, hoy vamos a recordar el accidente nuclear más catastrófico del siglo XX. Además hablaremos con la doctora en ciencias químicas Cristina, vale, que digo, igual es Cristina Roy, sobre el accidente y sobre el presente y futuro de la energía nuclear. Descubrimos que ha sido de los animales que sobrevivieron a Chernóbil y además nos adentramos en los videojuegos ambientados en un mundo radioactivo e incluso con Chernóbil como causa de ello. Además vamos a analizar y os vamos a dar nuestra opinión sobre la serie de HBO Chernóbil. ¡Onda! Para ello tenemos aquí hoy a un equipo maravilloso, un equipo lleno hoy de testosterona, porque, no licra. Porque ha venido una vieja gloria del programa, Aranda, que hacía tiempo que no estaba por aquí. ¡Ole, de verdad! Bien puesto. Ella, bien, gracias por hacerme caso. ¡Ole, de verdad! Veo que sigo mandando aquí de vez en cuando. Bueno. Para que estés contento, lo justo para que estés contento. Es como en el sovietismo, ¿no? Claro. Bueno, Aranda, ya has tenido presentación más que suficiente. Amigo Dani M. Loctó. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre. ¿Bien? Sí, ¿por qué ¿Tú no? crees que bien? Como siempre. ¿Crees que bien? ¿Tú crees que bien? ¿Has visto el tono que han puesto? Bien, como siempre. Estuvimos en tu programa ayer haciendo una ¿sí? pequeña tertulia, Fernando y yo, sobre la saga de X-Men. Acuérdate de la transferencia. Sí, los 2.000 euros por 20 minutos hablando. Si queréis escucharlo, tenéis el podcast de Cine Sin Ficción colgado en iVoox y en la página web de Canal Extremadura. Gracias por la cuña. Amigo Manu Jiménez, ¿cómo estás? Aquí me tenéis un día más. Manu. Has venido con un color de camiseta hoy de uranio quemándose, ¿puede ser o no? La verdad es que nunca he tenido el placer de ver uranio quemándose. ¿No has visto de uranio en tu vida? ¿Cómo que no? Perdona. No tengo ni idea cómo será y prefiero no saberlo. ¿No lo sabéis? Después de ver Chernobyl, prefiero no saberlo. Hay que ver. Ahora cuando se estrene Godzilla. Bueno, pues vamos a comenzar, antes de hablar de Chernóbil, con nuestras noticias del día de hoy, que es nada más que una. Han pasado muchas cosas esta semana, muchas de diferentes índoles además, pero ha habido un anuncio que nos ha despejado muchas dudas de un tema que ya tratamos aquí en el programa desde que supimos que iba a existir. Efectivamente, Google por fin ha dado detalles sobre su servicio de streaming de videojuegos, Google Stadia. El servicio que ofrece la compañía del buscador es jugar a videojuegos sin consola y en cualquier pantalla, en cualquier dispositivo, pantalla entre comillas, claro. Conectados a internet a través de un mando, que será el único hardware que necesitaremos aparte de nuestra pantalla, entre comillas. Digo pantalla entre comillas porque puede ser una pantalla, un dispositivo que de alguna manera podamos... Sí, claro,
un dispositivo inteligente de alguna forma, ¿no? Que tenga pantalla. Nuestro juego se va a ejecutar en una máquina remota a miles de kilómetros en servidores de Google y nosotros jugaremos en tiempo real en nuestra casa. Eso es lo que vende Google Stadia. Y hoy, bueno, pues Google ha sacado, bueno, no hoy, sino hace un par de días, ha sacado ya alguna información sobre esto. Y es que habrá dos modelos de suscripción para este servicio. Uno es el Stadia Pro, que permite jugar en 4K HDR a 60 fotogramas por segundo, no está nada mal. Y por otro lado, Stadia Base, que llegará un poco más tarde y que será gratuito a costa de reducir la resolución a 1080p. Stadia Pro estará disponible a finales de año a un precio de 9,99 euros al mes y aparte de jugar a 4K y 60 FPS, como he dicho yo, tendrá incluido un pequeño catálogo de juegos gratuitos como con el que abren esta oferta, Destiny 2 The Collection, y además descuentos en algunos juegos. Por lo tanto, es un servicio que es similar, por ejemplo, a PlayStation Plus. Por otro lado, si no quieres gastar dinero mes a mes, en 2020, cuidado, no sabemos qué llegará antes, si Stadia o el AVE a Extremadura, tendrás la opción de Stadia Base, que es gratuita y simplemente tendrás que comprar los juegos. O sea que digamos que el Stadia Pro tiene como una serie de juegos gratuitos al mes, rollo la suscripción a PlayStation Plus, y poder jugar a 4K y todo eso, y el Stadia Base va a ser gratuito siempre que compres el juego al que vas a jugar y siempre que compres el mando con el que puedes jugar. ¿Qué os parece esto, así de manera rápida? Me parece un buen precio, para empezar. Sí. Habrá que ver la lista de juegos. Sí. Y me parece que la decisión en el futuro de esta opción base gratuita, me parece que será interesante. Hay que también entender... Pues porque hay que entender que es interesante por una parte y por otra parte probablemente sufra una compresión brutal para que muchos millones de personas puedan jugar al mismo tiempo. Por lo tanto, no esperemos ahí super sonidos y tal. De hecho, creo que ya han dicho que será estéreo y poco más. O sea, no lo que prometían aquello de 5.1, que eso será para la versión de... Eso es lo que decían, ¿no? Pero a saber. Dicen que tienen todo eso cubierto, el tema de es que realmente la diferencia de transmisión de un 4K a un 5.1 es que da igual. O sea, el vídeo se come al sonido. O sea, sí, total. Es un poco ridículo que diga, puedes 4K, pero estéreo, ¿qué me estás contando? Es un poco el estéreo es un 2% de lo que está ocupando 4K. A ver, el año pasado lo mostraron con un Assassin's Creed, el Odyssey creo que era. Sí. La máquina estando allí, la persona que estaba haciendo la demo pulsó el botón de saltar, el personaje saltó a los 3 segundos y la máquina estaba allí. O sea, cuando esté a miles de kilómetros hablaremos, ¿sabes? También te digo que mientras te la adapte a ti para que tú... O sea, dice que todo se puede trucar para que tú... tengas la sensación de no latencia, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, veremos que a ver qué pasa. Yo no creo que se tiren a la piscina sin tener esto controlado. Google suele... O sí. No sé. En fin. Está guay que dudemos de las cosas porque está muy bien, pero yo creo realmente que no se van a tirar a la piscina y vas a llegar y vas a hacer el ridículo. Mi filosofía esto se ve la semana que viene. Va a funcionar muy bien a los 3 o 4 meses de salir. Justo donde salga. Claro. Es como la filosofía de los videojuegos que te compras. Sí. Te compras un AAA, da igual, no va a estar bien el día que te lo compres. Ya. A la semana 2 puede que sí. Por eso no. También tenéis que entender que es que, claro, es un servicio muy grande y que va a llegar a muchas personas. Yo también entendería. Yo lo entiendo. Cierto nivel de fallo, cierto nivel de permisividad en el sentido de que, oye, pues vamos a darle tiempo. Ahora, si después de un año y medio sigue yendo mal, pues ya hay que decir, oye, chicos, lo habéis cagado. Ha hecho aguas. Recordemos Pokémon GO las 2 primeras semanas, que se caía todo. Era una locura. Y ayer se cayó Twitch. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ayer se cayó Twitch por... Bueno, se cayó una parte de Twitch y creo que... Tanto no. Y creo que tenía que ver con el streaming aquel, no sé si Aranda... Sí, el Fortnite. El Fortnite, el streaming que hicieron, que organizó Lolito y tal. Bueno, cosas que pasan. Y fijaos, el Twitch, que son los servidores de Amazon. Pues ahí lo tienen. Vamos allá, cuando queráis. O estamos esperando algo. No, estamos esperando a que Juan Pedro, nuestro compañero de producción, me estaba hablando y yo no me he enterado ni de lo que me decíais vosotros ni de lo que me decía él. A ver, lo que te decía yo no es importante. No. Era que siguiéramos para adelante. Sí, vamos a seguir con el programa. Nuestro interludio musical y hablamos ya de Chernóbil. Así que mientras, si os parece, vamos a ponernos nuestro uniforme para que no nos entre la radiación. Nucelar, la palabra es nucelar. En 2019 se han cumplido 33 años de una de las catástrofes más grandes del siglo XX. El 26 de abril de 1986 se produjo la explosión del núcleo del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, perteneciente por entonces a la Unión Soviética.
Comparable solo con el accidente de Fukushima en Japón en 2011, también de grado 7, el más alto en la escala internacional de accidentes nucleares, la explosión en la central nuclear de Chernóbil liberó unas cantidades de radioactividad completamente insólitas. De hecho, se hace una estimación de que los elementos radioactivos liberados por la explosión fueron equivalentes a 500 bombas nucleares como las de Hiroshima. Después de la explosión se iniciaron procesos para evitar más explosiones. Se evacuó a la población cerca y comenzó un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que llevaron a cabo casi 600.000 personas. A estos operarios se les conoció como liquidadores y se encargaron de las zonas circundantes al lugar del accidente. También se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alienación, que aún hoy sigue vigente. Las causas y desarrollo de los procesos de mitigación del accidente han sido siempre objeto de controversia debido al hermetismo del régimen soviético con respecto a este tema. De hecho, en 2006, el expresidente Gorbachov escribió: «El accidente del reactor en Chernóbil, cuyo 20º aniversario se cumple hoy, fue, quizás, la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética 5 años más tarde». Las víctimas derivadas del accidente y de la contaminación originada por el mismo son absolutamente incalculables. Se han hecho estimaciones y las cifras son terroríficas. El planeta entero, más tarde o más temprano, ha sufrido de alguna forma u otra las consecuencias del accidente nuclear más grave de la historia de la humanidad. Cristina Royce es doctora en ciencias químicas. Comenzó ya en 1991 haciendo activismo ecologista y de divulgación sobre problemas sociales y ambientales de la energía. Lo hizo en el grupo AEDENAT de Madrid, que posteriormente se convertiría en Ecologistas en Acción. Actualmente también forma parte de la organización Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y ambas son parte del movimiento ibérico antinuclear. Hoy vamos a hablar con ella, con Cristina Royce, sobre energía nuclear o nucelar, como diría Homer. Bienvenida, Cristina. Hola, muy buenas. Bueno, bienvenida a este espacio de friquismo, para berrear, pero también para aprender, y por eso traemos a gente como tú que nos pueda hablar con el criterio que a lo mejor nosotros... Como tengamos que hablar nosotros de centrales nucleares y energía nuclear y toda la pesca morena, vamos a liar aquí una... Pues probablemente explote algún reactor en algún sitio del mundo. Solo por hablar nosotros. Vamos a empezar, si te parece, por lo concreto. Para un activista como tú, ¿qué significó y de alguna manera significa el accidente de Chernóbil? Pues fue un punto y aparte. Yo creo que para los activistas, pero sobre todo para todo el mundo. O sea, yo creo que mucho miedo, porque en aquellos primeros momentos no se sabía qué pasaba, se estaba pendiente del nivel de radioactividad que se estaba midiendo en España a medida que digamos entraban las masas de aire, ¿no?, transportando ese polvo radioactivo. Otros países, desde luego, les tocó mucho más que a España. Y bueno, se veía que había habido una explosión, pero no se sabía qué estaba pasando. En fin, a medida que se fue sabiendo, la verdad es que nos dimos cuenta de que aquello era una tragedia, de que era bastante irreversible en cuanto que diseminación de radioactividad en la superficie de la biosfera. Y bueno, la verdad es que pensábamos que eso haría replantearse a todo el mundo si valía la pena arriesgar tanto para obtener electricidad de esta fuente de energía, cuando había otras alternativas. Durante un tiempo pareció que sí, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, creo que sobre todo los intereses económicos determinan que vuelva una y otra vez, a pesar de... Bueno, nos libramos de otra antes, ¿no? De Chernóbil fue hace 33 años, pero hace 40 años en Estados Unidos también estuvieron a punto de tener un accidente con fusión de núcleo. De hecho, parece que sí hubo fusión de núcleo, pero no hubo una explosión, ¿no? Evacuación de radioactividad al ambiente, digamos que fue controlada, pero es que hubo suerte. Era el año 1979, también en primavera, el accidente de la isla de las 3 millas. Cuidado. Una central que ha cerrado hace muy poco. O sea, que no veníamos de una nada en este mundo de los accidentes. No veníamos de una nada, no. Claro. Y estábamos hablando de, digamos, los más gordos, los que tenían una trascendencia mayor en el territorio, no de los únicos que había. Oye, por afinar un poco, evidentemente estamos en tendencia. Ahora mismo Chernóbil es el accidente nuclear probablemente más famoso del mundo. Ya lo fue en su momento, pero ahora mismo para todos esos chavales jóvenes que igual no conocían el accidente,
que es también, bueno, es una cosa que sucede. La gente puede que no conozca el accidente de Chernóbil, no conociera los detalles y ahora se está conociendo gracias a la serie. ¿Cómo impactó este accidente nuclear al medio ambiente y a la salud de todo el planeta? Pues la diferencia quizá principal entre el accidente de Chernóbil y el de Fukushima es que en Chernóbil la explosión sí diseminó parte del núcleo del reactor al medio ambiente. ¿Vale? Y eso significa dispersar material radiactivo con un nivel de radioactividad muy alto y durante mucho tiempo. El plutonio tiene una vida media de 24.000 años. Es decir, la masa de plutonio, las partículas, el polvo, lo que haya salido de ahí, dentro de 24.000 años emitirá la mitad de radiación que ahora. Bien. O sea, que su duración a nuestra escala de vida es prácticamente eterna. No, sí, totalmente, claro. 24.000 años. Es que se dicen pronto, pero claro, es demasiado tiempo, ¿no? Ni siquiera... Que fíjate, 2.000 años así es como lo que más barajamos, como las cifras más cercanas, también por el calendario que usamos y tal. 24.000. Es como que le da muchas vueltas a esa cifra. Se le va a alguien un poco la mano y... Adiós, muy buena. Sí. Bueno, es que no es como que desaparezcamos. Lo que ocurre es que se contamina el ambiente y se contamina con algo muy difícil de controlar. Claro. Algo que transporta el viento, pero también lo absorben las plantas que crezcan o los animales. También si pasa al agua, que era el gran miedo de Chernóbil, que digamos el núcleo siguiera sigue caliente, y que pudiera llegar a los acuíferos que pasaban por allí. El río Pripyat desemboca en el río que termina pasando por la ciudad de Kiev. Tú fíjate. Claro, ese era el peligro. Oye, por cierto, aprovecho, no sé si habrás visto la serie. La verdad es que aún no la vi. Vale. Espero verla, pero aún no lo hice. Sí, no, pues, es muy recomendable. Hay una cosa que hace la serie y que explica muy bien y que te hace sentir, ¿no? Ese miedo invisible de esa radiación que no puedes ver, no puedes tocar, que está ahí y que está por todas partes, por el aire, por el agua, que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Sí, a no ser que la midas específicamente. Efectivamente, no la notas, no sabes que está ahí. Aunque bueno, a lo mejor porque te estás empezando a morir, pero sí, de hecho, ese sería un detalle que... Había como comentarios, ¿no?, de que cuando llegaban estos liquidadores sentían como un ardor en la garganta fuerte, un sabor a hierro, ¿no?, porque efectivamente estaba todo el ambiente contaminado y no tenían ni idea. ¿Cómo, para que podamos entender un poco así de manera sencilla, entre comillas, todo lo sencillo que se pueda, cómo funciona una central nuclear con las características de Chernóbil? Bueno, esencialmente, una central nuclear lo que hace es calentar agua para generar vapor que mueva una turbina. La turbina gira como si fuera una especie de molinete y eso es lo que genera la electricidad. Eso lo tiene en común con lo que llamamos centrales térmicas, de carbón, de gas o lo que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las centrales eólicas, los molinos, también se mueve una turbina para generar electricidad, pero quien la mueve es el viento mediante las aspas de la turbina. Sí. Vale, entonces aquí la cuestión está en cómo calientas el agua. Encontraron que la fisión de átomos de uranio 235 generaba mucho calor y eso te permitía calentar agua. Y a partir de ahí generar el vapor. Pero hay que hacerlo de una manera muy sofisticada, porque todo lo que esté en contacto con ese sistema del núcleo del reactor también se va a activar y también va a ser radiactivo. Entonces no se utiliza el vapor directamente calentado por el núcleo del reactor, sino que ese es un circuito primario que además tiene que mantener la temperatura del reactor, evitar que aumente demasiado. Ese calienta a otro que tiene que estar aislado. Entonces son pero miles de tubitos, unos intrincados con otros en diferentes modos, según sea el diseño de cada central, pero esencialmente es eso, que son los que calientan un agua que finalmente es la que genera vapor que mueve la turbina. Entonces, el problema es que estas reacciones de fisión son intrínsecamente inseguras. Es decir, se intenta controlar que la cantidad de neutrones que se generen además en la velocidad adecuada para que impacten en los otros núcleos que sean fisibles, que a su vez generen otros neutrones, etcétera, etcétera, y mantener eso bajo control. El problema que ocurrió en Chernóbil y también ocurrió en Fukushima, quiero decir, es que
si se pierde el control de ese reactor nuclear porque, por ejemplo, falla la refrigeración, no solo tienes uranio ahí, a medida que transcurre la reacción radiactiva, el núcleo de uranio desaparece y se convierte en otros 2 núcleos, digamos, de menor peso atómico, más pequeños, pero que pueden ser mucho más radiactivos. Claro, porque el uranio. Ese es el proceso, ¿no? Como dividir ese núcleo en partes más pequeñas, ¿no? Y que a su vez también tienen su propia cascada de consecuencias. Total, que terminas teniendo un montón de sustancias radiactivas diferentes que a su vez pueden tener impacto en cómo funciona el resto del reactor. Por ejemplo, también hay algunas sustancias que absorben neutrones, por eso les llaman los envenenadores del reactor. Eso impide que la reacción nuclear siga como estaba planeada en ese reactor, ¿no? Claro. Y te puede crear inestabilidades. Que se creen que la refrigeración no funcione bien por la cuestión que sea. Estamos hablando de que trabajan, ahí se generan temperaturas muy altas y presiones muy altas y los materiales las tienen que soportar. Bien. Entonces, si hay problemas en la refrigeración, pues también vas a tener irregularidades a lo mejor en la temperatura del reactor, inestabilidad, o sea, empiezan a tener fallos de control. Eso suponiendo que todos los indicadores que tienes ahí incluidos y metidos, que te dan las señales al centro de control de cómo está yendo todo, no te fallen y no te den información falsa. Claro. O sea, se está arriesgando mucho para calentar agua. Esa es la idea. Es un buen resumen, sí, desde luego. Porque además uno de los grandes inconvenientes de la energía nuclear, digamos que las ventajas ya las sabemos todos, ¿no? Con poca cantidad de combustible se puede generar mucha electricidad y de una manera, entre comillas, barata, porque construir las centrales ya sabemos que no es para nada barato. Pero una de las mayores desventajas que tiene, aparte de estos accidentes potenciales, son, por supuesto, la generación de esos residuos que no sabemos cómo gestionarlos porque no pueden desaparecer. Ciertamente. Entonces, claro, yo me pregunto, una energía que luego no vamos a saber generar, o sea, como, digamos, controlar esos residuos, tiene un tope, porque claro, si no tenemos dónde almacenar los residuos, tiene una vida muy corta, ¿no? A ver, llevan funcionando desde los años 50, me parece que en el 54 fue el primer reactor del siglo pasado. Desde luego la justificación de la energía nuclear está muy ligada al uso militar, ¿de acuerdo? De hecho, en los años 50 fue el gobierno estadounidense el que quiso y convenció a, digamos, industrias de su país de que entraran en la generación eléctrica nuclear, porque eso les permitía justificar el desarrollo nuclear, digamos, con un aspecto, una cara positiva, no como solamente ligado a la guerra. Claro. Pero el hecho de que, por ejemplo, Francia esté tan nuclearizada es porque Francia quería tener armamento nuclear. Y de hecho, una de las cosas, teníamos en España un reactor que sufrió un accidente en el año 89, si no me equivoco, que era de tecnología francesa, y se generaba plutonio en su interior y el combustible gastado tuvo que volver a Francia para que reprocesaran, extrajeran el plutonio, porque ellos se quieren quedar con el plutonio por 2 cosas. Primero, porque lo usan en su armamento, y segundo, porque no puede haber plutonio por ahí que terceros países que no interesan a los que, digamos, regulan el mundo ahora mismo tengan al alcance. De aquí todo el problema de negarle la capacidad nuclear a Irán, ¿no? Por ejemplo. Yeah. De todas maneras, claro, es que la energía nuclear se dice que es barata, pero porque asombrosamente solo paga una parte de todo lo que supone la generación nuclear. El combustible es barato, pero porque no está asumiendo todo el impacto de la minería del uranio, que supone, claro, el uranio existe bastante diseminado en muchas partes del mundo, en algunas más concentrado que en otras, pero en cualquier caso en baja concentración, así que es una minería a cielo abierto que necesita mover enormes cantidades de tierra y de terreno para sacar pequeñas cantidades de lo que es el uranio, que además luego ha de seleccionarse en otros procesos bastante complejos y bastante consumidores de energía para terminar en el uranio enriquecido 5% que necesitan las centrales. Si no, no funciona, no vale cualquier uranio. Se necesita... Dime. No, perdona, no te quería cortar. No, que digamos que el uranio que existe en la naturaleza no vale para hacer reacciones en cadena de este tipo. Es solamente un tipo de uranio que se llama 235, que está
pequeña concentración en la naturaleza, así que del que se saca de la minería, luego encima hay que seleccionar y enriquecerlo en uranio. Sí, y con eso se construye lo que es la pequeña y concentrada cantidad de combustible para las centrales nucleares. Pero hay antes de eso todo un proceso que resulta muy contaminante. Luego está que la construcción misma de las centrales requiere enormes cantidades de cemento. Y el cemento es un producto cuya fabricación emite mucho CO2. No solo porque necesites combustible para alcanzar las temperaturas de su fabricación, sino porque en la reacción química del cemento, de fabricarlo, se emite CO2. Entonces, ahí tenemos otro factor. Luego está todo el transporte asociado. No están las centrales justo al lado de las zonas donde se hace el combustible y de la minería, más luego la cuestión del combustible, que a nuestra escala ya decimos que es eterna. Entonces, claro, si tú solo te quedas con la parte buena y no con las cosas realmente costosas, desde luego que es súper rentable. Claro. Muy rápido te voy a pedir que nos digas cuál es la situación. Sabemos que Chernobyl tiene un nuevo sarcófago, tiene una nueva casita. Sí. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está aquello? Bueno, pues que yo sepa, sigue habiendo una zona de exclusión. En principio, ese reactor se espera que dure unos 100 años, es decir, lo han construido con la idea de que será duradero y aguantará hasta 100 años. ¿Pero por qué hay dentro? ¿Por qué se necesita poner un sarcófago? Bueno, dentro está el reactor número 4, el que explotó. Está al aire. Claro, el que está al aire y que tiene todavía todo su combustible, el que está funcionando, está ahí dentro. Mi pregunta es, ¿sigue ardiendo ese reactor o...? Bueno, que yo sepa, ardiendo no, pero que sigue muy caliente y que seguirá habiendo ahí reacción, sí, seguramente. Claro. Seguramente. Y que el detalle de cómo está, pues la verdad es que no tengo un gran conocimiento sobre eso, pero no sé hasta qué punto se pueden acercar los pequeños robots, no los humanos, hasta el punto donde está, ¿vale? Sobre todo en el contexto de una explosión, como ocurrió también en Fukushima, donde ya todos los caminos, canales y todos los sensores que puedas haber puesto no funcionan. Hay que acercarse en un terreno que está destrozado, dentro del edificio, y desde luego en Fukushima lo que están encontrando es que los robots no les duran, porque los niveles de radiactividad son tan altos. Madre mía. Entonces, el saber exactamente cómo está y prever cómo va a evolucionar, ¿no? Esto es otra cuestión que yo creo que no está nada clara. Claro. Desde luego no en Fukushima, y en Chernobyl pues no lo sé, pero no creo que esté cerrada la cuestión. Claro. Qué fuerte. Cristina, muchísimas gracias por explicárnoslo todo tan claramente. Ha sido un placer tenerte aquí y nada, seguiremos viendo cositas nucleares en este programa. Y contigo seguramente contemos en otro momento, porque desde luego esta charla nos ha servido de mucho. Muchas gracias, Cristina, por estar en la BRA 89. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Bueno, la flora, la fauna, la ciudad de Pripyat, en definitiva, toda la vida que había alrededor de Chernobyl, si no se extinguió, al menos cambió radicalmente para siempre. Incluso en la serie hemos visto a esos liquidadores acabar con bosques, cultivos e incluso perretes. ¿No es así, Aranda? Sí. Y ya está, y se acabó tu sección. ¿Te hace gracia, Aranda? ¿Te hace gracia? No, al revés, la pasé puta con ese capítulo. Vale. ¿Qué ha pasado? Es que estáis los dos ahí con la tontería. No, mejor no. Dime. No, a ver que lo de los perretes es verdad. Perretes, fauna. A ver, a 30 kilómetros, ¿vale?, de la zona de exclusión, pues el ejército soviético, hablamos de perrete, pero es verdad que hizo un barrido sistemático de todo lo que era flora y fauna. O sea, incluso se llegó a bombardear. Fácil, ¿verdad? En vez de mandar gente allí, si bombardeas y se acabó. La cosa es que los perretes, muchos sobrevivieron. Porque claro, quieras que no, tú no puedes eliminar la fauna de un sitio entero. Es dificilísimo. Complicado. Y muchos perretes sobrevivieron. Es más, a día de hoy siguen estando allí sus descendientes. Que es gracioso, ¿no? Podéis buscarlo porque las mezclas que hay ahí, o sea, eso, la raza como tal, una raza de perro, hace tiempo que allí se acabó. Son chuchos. En el buen sentido. Son chuchos. Mezcladísimo. Y es gracioso porque esos chuchos a día de hoy tienen dos funciones. Y les han encontrado unas funciones. Primero están los adultos, ¿vale? Que los adultos están contaminados. O sea, ellos sobreviven allí porque el cuerpo se les ha hecho, ¿vale? Pero están contaminados. Entonces muchos están siendo capturados y se les ponen unos collares con medidores GPS simplemente para ver hacia dónde llega la radiación en esa zona de exclusión. Bueno. O sea, ellos van a su bola, entonces más o menos vas cartografiando un poquito cómo está la radiación en tales puntos, porque ellos van marcando cada 2 minutos, creo que son. Te van marcando los niveles de radiación de las zonas que está pasando el perrete y es su bola. Qué bien. Y luego los segundos son... O sea, qué bien. Qué bien, vamos a ver. Sí, que por lo menos... Y los segundos son los cachorros.
Ajá. Los cachorros a día de hoy, muchos Son, no tienen. digamos, descendientes de lo que está... y no tienen radiación. Incluso hay protectoras que los están sacando de allí. Incluso los están sacando, los castran, los dan a otros países, normalmente Estados Unidos. Los tienen 45 días en cuarentena, porque claro, esto, la radiación sobre todo se les queda a nivel del pelo. Porque es igual que para nosotros la droga, ¿vale? La droga a nosotros en el pelo, pues a ellos la radiación igual. Ah, sí, yo no sabía eso de la droga en el pelo. Pues ya te lo sabes. Anda, ¿Tú te acuerdas cuando Britney Spears se rapó? No es coña. Yo no tengo problema en ese sentido. Pues lo mismo, se están dando cachorros en adopción, ¿vale? Porque la idea es quitar a esos perros de allí. Porque, bueno, no es que sobrevivan ellos solos, ¿vale? Sobreviven sobre todo gracias a los trabajadores que están todavía allí en Ucrania, currando, que le llevan comida, le llevan, no sé, tratamientos médicos. Es más, han abierto una clínica veterinaria al lado donde se está trabajando. Porque hay más de 800 perros. O sea, otra cosa no, pero Rusia es bastante animalista. Tiene huevo decirlo, pero Rusia está bastante bien. No, bien, bien. Vamos, Rusia, a día de hoy Ucrania, ¿no? Pero en aquella época, ¿vale? Sí. La Unión Soviética. La URSS. Y entonces está bastante bien. Y luego, aparte de eso, lo que son la arboleda, el arbustil. La arboleda, bueno, ha cambiado. O sea, a ver, la zona es la leche, porque siempre hemos visto documentales de qué pasaría si el ser humano desaparece al momento. Y allí pasó. O sea, quieras que no, Chernobyl también puede ser un experimento bastante grande. ¿Qué pasó? Bueno, siempre te dicen, no, pues a los 50 años empieza la fauna y tal. Se ha visto que es bastante más rápido. O sea, que en cosa de 10, 15 años, por ejemplo, volvió el lobo, volvieron los jabalíes, incluso volvieron los ciervos, ¿vale? Rusia, quieras que no, aquella zona, aparte de, bueno, era zona de trabajadores, era zona de granjeros y gente pobre. Y los venados allí duraban poco, porque las pieles, las ornamentas, sabes lo que hay. Entonces, en 30 años el ecosistema como que se ha equilibrado. Es verdad que incluso muchos mamíferos han proliferado, linces, o sea, se ven manadas, entre comillas, de linces. Qué fuerte. Cosa que no se ve en otros sitios. Y luego también es verdad, por ejemplo, que hay más especies de mamíferos, pero menos diversidad. O sea, hay muchos que no sobreviven y se han eliminado. Claro. Muchos están enfermos, radiactivos, tal. El cuerpo se les ha hecho a día de hoy. Pero es verdad que donde más se ha afectado es en los pájaros y en los insectos. O sea, hay muchísimos pájaros con tumores, no alcanzan la esperanza de vida normal que debería tener. Y los insectos con mutaciones. Estamos hablando de arañas con manchas blancas, arañas que hacen las telas... No el típico patrón que tiene una tela de araña, sino patrones totalmente erróneos, aleatorios. Qué fuerte. Por ejemplo, cortezas o capas de los árboles que simplemente tienen otro color. Wow. Porque la tierra es lo más radiactivo. Es más, incluso los animales de por sí no son radiactivos debido a la radiación ambiental. Sobre todo los herbívoros al comer las plantas y los hongos que crecen. Ahí es donde pillan la radiación. Claro. Luego también es verdad que, por ejemplo, hay una especie de caballo ruso. De estos son gordos, ¿vale? Con mucho pelo. Todos caballos gordos que los echaron ahí. O sea, los largaron ahí en plan, a ver si, por alguna extraña razón, esta especie se recupera, porque estaba prácticamente en peligro de extinción. Y se ha recuperado. Qué fuerte. O sea, simplemente con la no intervención del hombre. Claro, es que estamos olvidando que igual a lo largo de la historia del planeta ha habido adaptaciones a cambios climáticos muy gordos. Es que hace poco Pacma puso un tuit hablando de Chernobyl y la gente pues estaba con el cachondeo. Estos cabrones lo que quieren es que venga una bomba nuclear, nos mate a todos, no sé qué cuánto. Entre líneas se decía simplemente que con la no intervención del hombre al final todo se acaba equilibrando. Claro. En mayor o menor medida. O sea, estamos hablando de un sitio con unas zonas de radiación horribles, ¿vale? Los peces tienen 40 veces más radiación que cualquier otro pez. Pero es que en el canal de agua que refrigeraba el núcleo, que fíjate cómo está eso, se puede pescar. Hay pez, hay vida. O sea, bueno, hay un programa de Monstruos de Río de Jeremy Way y pesca siluro. El siluro es gracioso porque el siluro tiene la piel negra, que no suelen tenerlo, ¿vale? Son amarillento, oscuro. Ajá. El siluro tiene la piel negra y tiene unas 10-15 veces más radiación cuando lo miden. Qué fuerte. Pero ahí está. Es que ahí está, claro. ¿Sabes? Claro. O sea, ahí es eso. Y luego ya por último, no tiene nada que ver, pero que me ha hecho gracia que a consecuencia de la serie el turismo ha aumentado un 40% en Chernobyl. Entonces, un aplauso a esa gente porque Darwin está desde el cielo diciendo... Gracias. Bien. Vosotros. Bien. Además, porque aparte de lo peligroso que debe ser, tampoco puedes entrar en los edificios ni nada, ¿eh? O sea, que un paseo por Google, por Street View. Hay zonas en las que solo puedes ir en coche. Hay algunas zonas donde ya te dejan bajarte del coche con protección. Y no puedes tocar, evidentemente, absolutamente nada. Ni dejar la mochila en el suelo. Hay bicis, hay no sé qué, hay vallas. Seguramente te dicen, tú has venido aquí, no puedes volver aquí hasta dentro de no sé cuántos años. Claro. No te puedes hacer rayos X.
Pues si os acordáis, los rayos X siempre te dicen cuánto te has hecho este año. Porque hay límite, claro, te da radiación, claro. Lo gracioso es que el viaje son 100 pavos el guía, la ruta turística. O sea, está bien, ¿no? 100 pavos por pillar un tumor. Bien. Eso que te lleva, ¿sabes? Sí. A mí me parece hasta barato. Que es normal, es como irte, yo que sé, a ver, yo no a la fortaleza de Isis. O sea, yo no iría. No. Yo no iría. No. A pesar de que me llama la atención, yo no iría. Primero tenemos que ir a Turquía primero. Muchas gracias, sí, para ponerlo en el pelo del puma. Muchas gracias, Aranda. Gracias por tu sección. No, pero no. Ya hemos hablado que las visitas turísticas a Chernóbil han incrementado. Incluso se puede que algún berreico haya sentido un poquito de necesidad de visitarlo, un poquito de curiosidad de visitar esta abandonada ciudad de Pripyat. Pero si por toda aquella nimiedad de la radioactividad no te sientes valiente como para ir, siempre nos quedará el mundo de los videojuegos. ¿No es así, querido amigo Manuel? Por supuesto. Y pasamos aquí. Y punto en boca. No, que decir que sí, que a ver, como se puede imaginar, digamos, desde los principios del mundo de los videojuegos no, pero cuando los videojuegos se convirtieron en algo más serio o algo más, digamos, aquí tiene su mijita de arte o de un medio interesante para contar ciertas cosas, sí que se abrió, digamos, el melón de las grandes tragedias que han inspirado obras de arte de todos los medios distintos, películas, esculturas, pinturas. Por videojuegos no se escapa. Entonces, las grandes tragedias de cosas desastrosas han aparecido en videojuegos, ya digo, cuando el medio se hizo un poco más serio, por así decirlo. Y claro, pues desastres nucleares, por supuesto que están en el mundo de los videojuegos. Hay el más conocido, el que viene esta música, si no me equivoco, es el Fallout. Efectivamente. Correcto. Fallout, cuya premisa puede ser dolorosamente actual, porque la premisa del juego es que en el año 2077, eso de nos queda una miaja, Estados Unidos y China se van a una guerra total nuclear por pelearse por lo que queda en el mundo, que es uranio y petróleo, que como nos han comentado Cristina, hay poco, o sea, hay, pero poquito. Igual que el petróleo. Y bueno, según la historia del Fallout, hay una guerra nuclear que en cuestión de 2 horas, ya han visto que las guerras nucleares no van a durar mucho tiempo, en cuestión de 2 horas se acabó la guerra nuclear. Ver, lo bueno es que para los futuros estudiantes podrán decir, pues bueno, la guerra fue en el año 2077. Y los exámenes de historia tienen que ser facilísimos. Claro, ocurrió esto, ya está. ¡Pum! Ya está aquí la guerra. Se acabó. Ese es el resumen. Se cepillaron todas las ciudades, quedaron 2 y ya está. Y se acabó. Te despista, vas al servicio, se ha ido la guerra ya. Pues, macho, yo quiero estudiar historia en el 2084. Y la premisa del juego precisamente es que suele ser en que tú eres uno de los afortunados refugiados que se ha metido una cámara acorazada subterránea en la que tú estás a salvo. Claro, pero estos juegos empiezan como el más reciente o más posterior a la guerra, es el Fallout 1, que tu personaje sale a los 84 años de que ha sido la guerra. Ojo. Es decir, no es y sale la guerra y a los 2 días estás fuera. No, porque eso es la muerte. Claro. Y claro, la gracia del juego es que tú sales y te encuentras, digamos, pues mete como si fuera la zona de esta exclusión de Chernóbil. Te encuentras que, pues mira, resulta que hay vida, pero vida de aquella forma. Claro. En plan, hay vacas de 2 cabezas. O sea, todo muy rollo ciencia ficción, apocalíptica. Claro. No con su toquecillo de humor. No te van a poner, mira, un siluro negro. Pero es un poco, eso no llama la atención, ¿sabes? Pero es un poco lo que intenta transmitirte el juego, en que tú has salido, al principio sales como si aquello fuera un páramo, pero no. Hay gente, hay vida, lo que pasa que es, bueno, de aquella forma. Ahora un siluro con cornamenta, pues ya te llama la atención. Otra cosa, claro. Poca broma para desanzuelar a eso, ¿eh? Y que escupe bolitas de radioactividad que te explotan en la cara. Bueno, o el paintball, con pinball. Y solo comentar que basado en Chernobyl hay un juego que se llama Stalker, que se llama Call of Pripyat, de hecho. Y la gracia la premisa que te cuenta es como que en Chernóbil ocurrió un segundo desastre nuclear. O sea, pues sabemos que es el reactor 4, pero todavía hay más reactores. Sí. Pues imagínate que el reactor 3 revienta todavía con más fuerza que el reactor 4, lo que acaba provocando que en la famosa zona de exclusión esa, 30 kilómetros, ya han ocurrido cosas que la ciencia no sabe explicar. Las anomalías. Han aparecido anomalías que lo mismo es un punto de repente en que toda la materia se concentra como si fuera un agujero negro y nadie sabe por qué ocurrió eso. O una piedra que emite energía continuamente y limpia y no pasa nada. Anda. Fíjate. Entonces hay una mezcla de zonas mortales y tesoros inexplicables que lo que hace que haya gente que se dedica a meterse en esta zona de 30 kilómetros, que puede ser la muerte en cualquier momento, porque a veces es la muerte invisible. No sabes cuándo puede ocurrir algo, porque hay tesoros muy jugosos. Qué interesante. Muy bonito. Stalker se llama este juego. Merece la pena verlo porque es muy, muy particular. La sensación de decir, estoy aquí
parece que no hay nada, pero espérate, porque como de 2 pasos en la dirección que no debo, igual me encuentro una de estas anomalías de las que te revientan por dentro. Qué maravilla. Cuidado. Muy curioso. Y pega sustos, ¿eh? Bueno, que mola no, un montón, pero mola un pega montón. Vale. Y hay un tercer juego, ¿no? Hay otro que se llama un poco más particular, que se llama Singularity, no es muy conocido. También va sobre un desastre nuclear, pero es un poquito más gracioso y peculiar. El desastre nuclear acaba provocando, digamos, una alteración espacio-temporal en el cual la USRR ha acabado dominando el mundo. Oh my God. Ese juego es muy chulo. Yo lo he jugado, es muy divertido y por supuesto. Poco ha sonado el himno hoy, Poco Lo ha sonado tenemos por el ahí, himno. Francisco. Pero Tenemos el himno de- no himno pasa nada soviético. porque tú eres O ponme de la Champions otra vez. Ultimate American Hero que va a decir que eso no puede ser. Ah, Tú vas bien, a poner claro. orden. Hombre, Tú por vas a supuesto. poner orden. Claro, Y ese eres tú, ¿no? Ese es el protagonista Por del supuesto. juego. No, es Manu. Soy yo. No, es Manu. Exactamente, soy yo. Eres tú. Raza aria. No puede ser, y fui para allá. Oye, el himno de la URSS cantado por... Joder, ya no se puede. Por Rosalía. Chiquito. Ah, por chiquito. No, No es el de Moscú, no le ¿eh? interesa el de Moscú. De la Unión Soviética. Es de la Unión. Es el mismo, en realidad es el mismo que Rusia, creo, cambia Sí, muy poquito. Solo cambia en la palabra Unión Soviética por Por Rusia, Rusia. pues ya Fin. está. Busca el Tienen de- los mismos principios. Cuidado. Dice mucho. Como en los Simpsons. Pero no se había separado. Ese. Contenido de calidad. ¡Viva Rusia! ¡Viva la Unión Soviética! Bueno, con esta exaltación del sovietismo, dándole las gracias a Manu por su sección y siempre aceptado trabajo, placer. vamos a pasar a hablar ahora sí de la serie Chernobyl y para eso Dani nos va a echar un Blanco cable. se acaba de poner contentísimo por este momentazo. Bueno, no ha podido ser de otra forma y de alguna manera es precioso también. El mundo se ha rendido ante Chernobyl de HBO. Es la serie de moda, sí, pero es que además es muy buena. Y os aseguramos que dejando de lado comparaciones que hemos podido leer por ahí, completamente absurdas y ridículas con otras series, en plan, pues mejor que no sé qué, pues mejor... En fin. Ay, señor, la gente, qué pesada, ¿eh? Nosotros vamos a hacer un análisis muy a nuestro rollo, que empieza porque Dani M. Lochtov nos cuente cosas sobre esta maravilla narrativa. Pues serial. nada, en 2017 HBO pedía una miniserie y Sky, el canal inglés, pues le recogía el guante y presentaba Chernobyl, que era de un guionista que se llama Craig Mazin, que digamos que lo más sorprendente de la serie es de dónde viene, de qué creadores vienen, porque viene de un creador guionista que es neoyorquino, y viene de comedias como Scary Movie 3, ¿Cómo? Scary Movie 4, Cuidado. ¿Cómo? Super Hero Movies, Cuidado. Resacón en Las Vegas. Ay, la Ojo, madre. peliculones todos, Sí, ¿eh? sí, ha sido productor, guionista y director de algunas de estas películas. Hay guionistas en esa serie, en esas Pues sí, películas. pues sí. Es lo que se llama la comedia Zucker, que es la como aterriza como puedas y Sí. Ese ese tipo rollo. de comedia absurda, pues viene de por ahí. Y nada, este señor escribió este maravilloso guión de Chernobyl y llegó a las manos de un artista sueco, que es director de publicidad y videoclips, que se llama Jonah Renck. Y que, bueno, él fue músico durante los años 90, fue rapero. Y luego al que edita el vídeo, le paso un vídeo para que ahora os ponga las imágenes de un videoclip noventero. Es soviético. Está rapeando. Es soviético, el que lo tienes ahí escondido en un sótano editando el programa, ¿verdad? Es soviético. Y nada, y llegó el guión a sus manos. Él ha vivido en Europa del Este. Y bueno, pues se unieron y HBO dijo adelante. Adelante con la vida. Y tuvieron 100 días de rodaje 100, ¿eh? 100 días de rodaje. Qué maravilla. En 2018. Y se rodó en Vilna, en Lituania. Ajá. Se reprodujo la Unión Soviética, bueno, en este caso Ucrania, y rodaron en dos localizaciones. Por un lado en Vilna y en la capital de Lituania. Y por otro lado, en una zona que se llama Las Viságinas, una ciudad donde está la que se considera la hermana de Chernóbil. Porque estructuralmente tiene casi la misma forma y es una central nuclear muy parecida, entonces la utilizaron para recrear el... Qué curioso. Qué bueno. Sobre qué todo bueno. eso, lo más especial es que viene de dos personajes casi desconocidos dentro del mundo de las series y de la ficción. Y entonces yo creo que ha sido uno de los factores que ha sorprendido. Si os parece, vamos a dar así rollo titular, una opinión Titular. sobre la serie que podamos tener cada uno personalmente, lo que os ha parecido, lo que os ha removido y lo que os ha generado. Tú has sido el más reciente en verla, además Sí. la has visto del tirón. Sí, yo la vi del tirón, totalmente. Cuéntanos cómo ha sido eso, cómo ha sido esa experiencia.
Para mí yo creo que la película hace dos cosas. Cuidado, has dicho película, es que como la he visto seguida, para mí es una película muy larga. Claro. Hace dos cosas muy bien. La primera es que, bueno, tú, espectador, ya sabes lo ocurrido. Sí. Y eso es importante. el hecho de que tú veas la ignorancia de la gente te lleva las manos a la cabeza. Sí. Y lo hacen muy bien, sin decir, me está pasando esto, y tú, claro, tú sabes lo que va a ocurrir. Y te lleva las manos a la cabeza. Lo hace muy bien el que tú no estás viendo ningún desastre acontecer de momento, pero lo vas a ver. Y la forma en que te lo transmite, que te lo va contando, mira lo que hacía la gente. Y dices tú, madre mía, ¿qué está haciendo la gente? Eso te lo hace muy bien. Y otra cosa que hace también muy correctamente es lo que tú has dicho, Fer, lo de el miedo a esa fuerza invisible y letal, totalmente. Porque como la reacción de la gente que parece que no sabe de qué le estás hablando. Claro. Como momento que te dicen, como pases por ahí, en 2 minutos has muerto. Dices, ¿qué me dices? Si no hay nada. Que la gente creo dice, que una de las, si no hay nada. Creo que una de las primeras veces que sucede eso es cuando están en el hospital cercano, que dice, está hablando una enfermera con un médico, puede ser, y le dice, mira la enfermera por la ventana, le dice que está ardiendo Chernóbil y tal, no sé cuánto, el tejado le dice el otro, y dice, tenemos pastillas de yodo. Sí. Y otro dice, yodo, ¿cómo que yodo? ¿Para qué quieres yodo para desinfectar? Claro, yodo para desinfectar, y dice otro, no, yodo de pastillas para meterse, y otro dice, anda, ya. Ahí ya empiezas a decir, cuidado. No, y la cara del tipo cuando le dicen, no, yo es que al venir aquí he aceptado que dentro de 5 años voy a morir. La cara del tipo dice, ¿qué me estás contando? Sí, es muy duro. Si no cruzas con el helicóptero, te mete una bala en la cabeza. Y dices, si cruzas por ahí, mañana estarás suplicando por esa bala. Sí, maravilloso. Además, el momento en que Servina hace muy bien, se da cuenta de que va a morir cuando el otro que en medio se le escapa y de hecho le pide disculpas, es brutal. Porque es en el momento que un absoluto ignorante en ese tema concreto y el hecho toma conciencia de que va a morir. Pero si yo me veo bien. Claro. Si no me está pasando nada. ¿Cómo es posible que esto sea cierto? Pues porque por una parte te enseñan lo que te puede pasar si estabas muy, 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 muy cerca de todo lo sucedido, y por otra parte cuando estás no tan cerca, pero no tanto. Yo, después de haber escuchado a Cristina hablar de todo lo que supone Chernóbil, veo más especial aún el cariz didáctico de la serie. Qué bien te enseña lo que pasó, cómo funciona una central nuclear y cómo, sin tener conocimiento ninguno, acabas enterándote perfectamente de todo. Eso lo ves magníficamente bien. Y luego la otra parte buena que tiene la serie es cómo equilibra, por un lado, la parte del incidente con toda una trama política y social que se vivía con la Unión Soviética, con también Guerra Fría y demás historias, pues todo lo que era el sovietismo. Creo que es una historia que hará leyenda dentro del mundo de la ficción. Totalmente. De hecho, ya ha conseguido hitos que parecían ya difíciles de superar, como por ejemplo las puntuaciones que está recibiendo en plataformas de votación de ficción, y se ha puesto la primera serie por delante de todas. Que cada uno podrá estar más de acuerdo o no, podrá valorar más que sean más cortas o menos, etcétera, ¿no? Pero ahí está la puntuación. Y los que pusieron, es que hay gente que también ha puesto en duda eso. Es que las puntuaciones, los que pusieron a Breaking Bad ahí, y todos lo celebramos, son los mismos que han puesto a Chernóbil ahí. Por lo tanto, no desmerezcamos eso, ni le quitemos importancia. Aparte de que yo creo que también ese tipo de puntuaciones en las que se mide, al final se comparan churros con merinas, ¿no? Porque bueno, a ver, puntúa series, ¿no? Es como, vale. Claro, al final. Pero bueno, que está ahí. Sí. Me comenta sobre el valor de esto que decía Daniel Orto. Es que yo esto ya conocía lo que había ocurrido en Chernóbil, pero es muy parecido a que tú lo leas, a que tú veas una ficción y que un señor te lo cuenta. Sí. No es ni parecido a que tú lo leas y lo vives y lo leas y digas, ha ocurrido esto. Lo importante de la serie es que lo una vives. Ficción bien hecha o intentando ser realista, y que te cuenten y lo veas y dices, hostia, es que esto es terrible realmente. Y veas el sufrimiento de cada individuo. A mí me gustó el miedo de la Unión Soviética. Porque desde la Segunda Guerra Mundial era lo más crecido, ¿no? Pero el miedo, ¿no? Esa gente dice, necesito todo el nitrógeno de la Unión Soviética. Vale. Bueno, es que las caras de Gorbachev... Claro, no, es como, vale, necesito 600.000 hombres. Vale. ¿no? Sí, vale. O sea, no lo ves un momento de decir, hostia, no, vale. Vamos a ver qué ha dicho nuestra audiencia al respecto. Sí, de manera breve. Seguimos aquí tal y como estamos. Y rápida. Dice Estefanía Bermar, dice, una pasada que me ha obsesionado y soñándome todos los días. Fíjate, ¿eh? Qué fuerte. Luego, buenísima, mucho más habiendo nacido allí.
No sé si es que... Será ucraniana, ¿no? Allí, Puede ser. JF Blanco dice: notas Abuela Pluma. Buen parche de HBO para el desastre final de Juego de Tronos, como serie bien realizada con un estilo cinematográfico. Me pregunto si no habría sido mejor una película que miniserie. ¿Se adelantarán los japoneses a hacer Fukushima antes de que se la hagan? Espero que los rusos hagan su versión en perfecto ucraniano para contrastar. Que ya se ha confirmado. Giorgio dice: poco radioactiva para mi gusto, ¿eh? Yo le hubiera echado algo más de polonio, pimentón de la Vera, no sé qué, hay todo lo radioactivo del mundo. Mr. Penny dice: atención, spoiler, el reactor número 4 estalla y la lía parda. Increíble. Sigue. Nada, Nicolás HD dice: perdón, soy de los que tampoco ve esta serie. Muy mal. No escribas, Nicolás, no escribas. Capitán si estaba preguntando por la serie, no escribas, Vladivostok dice: creo que va camino de ser la nueva GOT. Yo no lo creo, amigo. Es una comparación. Va camino, que ya ha acabado. Un fenómeno masivo que sirva de vidriera para que quienes no la vean nos demuestren qué tan únicos y diferentes son. Bueno, en ese sentido ya estamos en con ese los sentido sí. Ya estamos con los especialitos. A mí hay una cosa que me llama la atención y es esta contrarréplica rusa a esta serie. Era de esperar. Yo la esperaba, vamos. Sí. No se ha hecho esperar porque han sido 3 días. Era de esperar, pero realmente... 4 días después de terminar la serie, Rusia hace su versión. ¿Realmente ataca tanto? Perdonad que os corte, pero entran los servicios informativos de Canal Extremadura Venga, Radio. un abracito. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós.